Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear un proyecto con interfaz gráfica. Venimos y tenemos que elegir acá Widget Application. Esto eh, widget quiere decir Windows Gadget, que son dispositivos de ventana. Son todos los objetos que vemos en la ventana, es un widget. Le damos siguiente. Acá le vamos a dar un nombre, ventana, por ejemplo. Vamos a crear una ventana. Lo vamos a guardar en una carpeta. Le damos siguiente. Elegimos la herramienta de compilación y acá va a crear una clase que va a manipular esta ventana. Entonces la clase le vamos a poner mi ventana, por ejemplo. Esta clase va a heredar de alguna de estas tres clases, ¿sí? QWidget es la clase principal o la clase base de donde podríamos, la más simple de la que podríamos heredar, ¿bien? Cualquier objeto que yo vaya a crear, puedo crearlo como QWidget, ¿bien? Ahora, si queremos armar una ventana que tenga menú, que tenga una barra de herramientas y demás, podemos partir de esta clase QMyWindow que ya me lo crea, me crea una ventana ya con todas esas características. Y tenemos también la QDialog que sirve para hacer algún cuadro de diálogo, algún pop-up, alguna ventana emergente donde yo cierre y vuelva a la ventana principal, lo puedo hacer desde acá. Vamos a hacerlo más simple y trabajar con QWidget. Me va a crear los archivos cabecera y fuente. Y también me va a crear un archivo de un formulario, ¿sí? Este es un formulario de XML donde se plasman todos los objetos gráficos que yo vaya agregando, botón y demás, en este archivo. Bien, le damos siguiente. Y acá, bueno, finalizar. Bueno, podemos ver rápidamente acá un poco la implementación que acabo de crear, el código que me acaba de crear en el punto .pro, por ejemplo, podemos destacar que ahora sí agrega el módulo de interfaz gráfica Qt. Tenemos el estándar que va a compilar, tenemos algunos archivos fuente y cabecera acá declarado. Esto era para que el compilador pueda, para darle la información al compilador para que él pueda automatizar la compilación. Vamos a ver ahora, tenemos la clase mi ventana. Acá esto tenemos la clase mi ventana que hereda de QObject. Tenemos la macro que me permite trabajar con signal y slot. Tenemos un constructor. Ahora tenemos un destructor que llamamos por qué. Y tenemos un atributo, en realidad es por este atributo privado que tenemos acá, que es un atributo que es un puntero UI que se va a crear y que después lo tenemos que destruir. Básicamente para eso es el destructor. Ahora bien, si ustedes se fijan, yo tengo acá creado mi clase mi ventana y estoy creando acá un objeto mi ventana. Pero este mi ventana pertenece a otro espacio de nombre. No hace referencia a un objeto de este tipo, ¿sí? Hay dos clases llamadas mi ventanas y esta clase mi ventana la está presentando acá. Dice que en el espacio de nombre UI existe una clase llamada mi ventana, o sea que está anticipando la declaración de esta clase que está en otro lado. Bien, no tiene nada que ver esta mi ventana con esta clase mi ventana que está acá. Si yo hago un clic acá para seleccionar, fíjense, este objeto mi ventana y él me indica a qué hace referencia este. O sea, este que está acá es igual a este, pertenece a esta clase. Si yo estoy creando un objeto, mi ventana, llamado UI, pero que pertenece al espacio nombre de la clase que está acá. No tiene nada que ver con esta clase que estoy creando yo y que yo voy a manipular. Esta clase que está acá se genera automáticamente a partir del formulario de este XML, ¿sí? Se crea a partir de ahí. Ya le voy a explicar un poquito más. Bueno, entonces dijimos que si ustedes se fijan acá, este es el formulario. Acá voy a hacer la edición gráfica, este es el XML, el archivito. Voy a meter todos los botones de acá, pero vamos a ir a ver el texto que tiene guardado este archivo XML. Y si ustedes se fijan, existe acá, ¿sí? Está creando una clase del tipo QWidget con un nombre llamado mi ventana. Esta es la clase que se genera acá, a la que hace referencia este espacio de nombres. Esta clase es la clase que se genera a partir de acá. Cuando yo compilo, Qt toma este código y genera un archivo CPP, un archivo fuente y un archivo cabecera en donde existe una clase llamada mi ventana, ¿bien? Y esa clase administra o gestiona todos los elementos gráficos que yo puedo agregar acá en este archivo, ¿bien? Entonces, esa clase es esta la que está acá. Entonces, él crea, en la clase nuestra, donde nosotros vamos a crear métodos y demás, crea un objeto del tipo mi ventana que hace referencia a la ventana gráfica que tenemos acá. O sea, este objeto que nosotros creamos acá, UI, User Interface, es un objeto que me va a permitir manipular a todos los elementos que yo ponga acá dentro de esta de este archivo XML. Vamos a meter botones, label, línea edit y demás, y todo lo voy a poder acceder mediante este puntero que está acá, ¿sí?
Entonces esta clase hace referencia a todos los objetos que va a tener la ventana de la interfaz gráfica. Bien, no tiene nada que ver con el objeto mi ventana que yo voy a crear acá. Entonces, volvemos acá en el CPP, al archivo de la fuente, y tenemos mi ventana, ¿sí? El constructor de mi ventana de mi clase, ¿sí? Que llama, o sea, perdón, que en la lista de inicialización llama el constructor padre y le pasa los parámetros, y después inicializa, ¿sí? El atributo privado que tiene acá. Este atributo privado lo inicializa con el operador new y crea un objeto del tipo mi ventana, pero de interfaz gráfica, del espacio de nombre UI. Entonces crea un puntero, perdón, sí, crea un puntero de manera dinámica a la ventana, ¿bien? O sea que este UI va a tener toda la información de todos los objetos que existen en esta ventana. Después llama a una función setup ahí para pasar el puntero de mi objeto. O sea, tengo un objeto del tipo mi ventana, ¿bien? Y le estoy pasando ahora el objeto creado a partir de mi clase con todos los métodos que yo vaya a implementar acá. Entonces, esa función relaciona la interfaz gráfica con mi objeto creado a partir de la clase mi ventana, que es esta que está acá. Bien, relaciona la interfaz gráfica con el código que yo necesito ejecutar de esa ventana, porque ese código lo voy a implementar acá. Bueno, y después tenemos el destructor, que lo que hace es liberar los recursos creados a partir del operador new con la interfaz gráfica. Entonces, UI, nosotros vamos a tener nuestra clase, acá perdón, nuestra clase, mi ventana, que esa clase va a albergar un puntero hacia la interfaz gráfica, vendría a ser, ¿sí? Con este objeto yo voy a tener acceso a la interfaz gráfica y a su vez en mi clase voy a crear funciones y métodos que implemente yo para ejecutar algún código particular mío. Bueno, después en el main tenemos que incluir la biblioteca QApplication, antes era QCore Application para aplicaciones de consola. Tenemos que crear un objeto del tipo QApplication para gestionar los eventos. Vamos a crear un objeto de mi ventana, esta es la clase mi ventana que yo tengo acá, es la clase mi ventana. Creo un objeto de mi ventana y después lo que hace es hacer visible la ventana, ¿sí? Si yo no utilizo esto, la ventana no va a ser visible. Y después, bueno, ejecuta la función exec, que es la que va a gestionar todos los eventos en la interfaz gráfica. Recuerden que esta función es una función que queda permanentemente corriendo y evaluando qué eventos se van ejecutando en la interfaz gráfica. Bueno, volvemos un poquito a lo que es la interfaz gráfica y vemos qué podemos hacer acá. Si ustedes se fijan, yo puedo a la ventana achicarla, agrandarla un poquito. Vamos a dejar ahí. Vamos a agregar, a ver que tenemos acá un label. Vamos a agregar un label para acá. Acá están los botones, vamos a agregar dos botones, vamos a agregar un línea edit, por ejemplo, y después tenemos, bueno, hay muchos, los invito a que ustedes investiguen un poco estas cosas. Tenemos radio button, tenemos los checkbox. Bueno, si yo compilo esto, control R, compilo y ejecuto, podemos ver que ya tenemos la ventana armada, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto no realiza ninguna acción, este es un línea edit, ¿sí? Text level no realiza ninguna acción todavía porque no hemos programado nada. Vamos a cerrar esto y lo que me gustaría mostrarle ahora es esto. Si ustedes se fijan acá a la derecha arriba, tenemos una especie de árbol donde están todos los objetos, ¿sí? Declarados de manera estructurada, si ustedes se fijan. Bueno, yo puedo hacer clic, por ejemplo, acá, doble clic en el botón, poner enviar, para darle un texto al botón, doble clic acá, salir, por ejemplo. Bueno, si yo clic en el botón y me fijo, esto que está acá, en este cuadrito, esto que está acá, que se ve, es el nombre del botón. Entonces nosotros desde nuestra clase vamos a acceder a estos botones o a estos elementos, estos widgets, mediante su nombre. Entonces yo tengo que tratar de irle dando nombres acá para identificarlos en el código. Entonces, ¿cómo suelo hacer eso? Suelo poner, por ejemplo, si un botón le pongo B, indicando que es un botón, y después algo asociado a la acción que va a hacer en este caso, enviar. No sé qué va a enviar, después vamos a ver, pero este otro, por ejemplo, va a cerrar la ventana. Botón, salir. Botón exit, lo que sea. Acá, por ejemplo, en el línea edit, podemos poner, acá en el línea edit, no sé, yo le suelo poner línea edit, texto. Yo voy a hacer que es un texto que se va a ingresar, ¿sí? Podría poner texto, no sé, de set point, texto de lo que sea. Acá en el label, por ejemplo, le pongo label, no sé, texto.
recibido. No sé. Bueno, un nombre acorde se le puede dar para trabajar desde dentro del programa con esos nombres y sea fácil identificar estos objetos. Y después acá abajo tenemos todos los referidos a las propiedades de cada uno de estos objetos. Por ejemplo, acá en el text label tenemos font. Ustedes se fijan, vamos a poner font. Abrimos la ventana esta. Y acá podemos elegir, por ejemplo, el tamaño de texto, si es bold. ¿Ven? Ahí cambiamos el tamaño de texto. Les invito también a que investiguen un poco acá porque hay muchas propiedades que se pueden implementar. Cambiar el estilo y demás. Bueno, si ustedes se fijan, volvemos acá a lo que es la edición, el archivo XML, y acá todo lo que nosotros acabamos de agregar de manera gráfica, fíjense que acá está el botón de enviar, él lo plasma en código, en un código XML, ¿bien? Y acá en los archivos nuestros, ¿sí? De nuestra clase y del main, no implementa absolutamente nada, está todo en este archivo, en el archivo de interfaz gráfica, ¿bien?